El día de hoy estaremos viendo el Salmo 2 en el sermón titulado El decreto del Señor. Leo en la Nueva Biblia de las Américas. Empieza con una interrogante, signos de interrogación. ¿Por qué se subleman las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Verso 10. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. En su libro titulado Generación Idiota, Agustín Laje, qué chocante suena eso, ¿verdad? De pronto. Agustín Laje, que es un politólogo argentino, que creó en la gracia común de Dios, habla en pro de la vida y en contra del aborto y en contra de todas estas ideologías que atentan contra la verdad, los principios, los valores que fueron inculcados el día de hoy, o que fueron inculcados, en días pasados en nuestra sociedad. Este hombre utiliza ese término, el término idiota, no como nosotros lo conocemos habitualmente en términos ofensivos, sino que él rescata algunos principios de la filosofía. Ahorita voy a explicar por qué estoy comentando todo esto. Desde Platón, filósofo griego del 427 a.C. al 347, que utiliza el término tontos o utiliza el término necios para aquellos que solo saben ocuparse de sus cosas, que se preocupan por su vida, de lo suyo, y que no les importa todo lo relacionado a la sociedad, a la política, etcétera, etcétera, en términos meramente naturales. Bajo el término denominado idiotoi, que es un enlace que él hace de conceptos en el libro, viven aquellos que están aislados con su vida privada, sin mayor contacto con la realidad externa, al estrecho espacio que habitan. Esto refleja el carácter de algunos hombres que se preocupan solo por lo suyo, que ellos viven solo para satisfacerse a sí mismos y no les interesa nada en su entorno, de una manera muy egoísta, muy inclusive hasta ególatra. Él utiliza dos términos en esta lectura. Él habla de un nihilismo, esa es palabra un poquito dominguera, pero el nihilismo es una negación de todo principio religioso, político o social. O sea, todos los principios que puede brindar la religión, que puede brindar la política o la sociedad, ellos los hacen a un lado. Esto es una persona que vive en un nihilismo, hace esos principios a un lado. Pero también él habla de otro término que hemos utilizado en otros sermones, que es hedonismo. El hedonismo es la teoría que establece el placer como fin y fundamento de la vida. Entonces él está planteando algo en relación al estado de la sociedad en el día de hoy. Dejar todos los principios y bases fundamentales para vivir en nuestra sociedad de lado, para dedicarse meramente a la búsqueda de placer como fin último, siendo este el fundamento de la vida. Con el fin de alcanzar este objetivo, la generación de hoy está ignorando todo tipo de principios y ha decidido poner el sentimiento
por encima de la verdad. Esto es lo que la tesis básicamente plantea en el libro Generación Idiota, Agustín Laje. Con ese término él no está buscando ofender, sino desarrollar la idea de aquellos hombres que están cayendo en este estilo de vida, de esta generación que se está viendo envuelta en esto. Y quiero que todos los padres de chicos jóvenes, de adolescentes o jóvenes, pongan mucha atención a cosas que voy a estar mencionando respecto a nuestra sociedad del día de hoy. Al estar el sentimiento por encima de la verdad, vean lo que sucede. Si un hombre se siente mujer, nosotros debemos tratarlo como mujer, aunque esa no sea la verdad. El sentimiento se ha puesto por encima de esa verdad. Este tipo de ideas vienen del pensamiento postmoderno, donde no existe una verdad absoluta, sino una verdad relativa para cada individuo. No hay una verdad absoluta. Entonces, en términos, por decirlo así, cristianos, la palabra de Dios para este tipo de personas no es una verdad absoluta. Para la iglesia de Cristo, la palabra de Dios es una verdad absoluta, suficiente, autoritativa en términos de fe y práctica para la iglesia. Entonces, más o menos en este sentido se encuentra la generación en los tiempos actuales. En medio de todo esto se presenta otro gran problema que él plantea en su tesis. Laje plantea que históricamente siempre la sociedad se ha mantenido y crecido por medio de la transferencia de principios y valores de las generaciones pasadas a las generaciones nuevas. Vamos a ver, básicamente es esto. Los adultos más adultos, ancianos, señores, transmiten todos los principios y valores a los jóvenes. Transmiten todo el conocimiento, todos los valores a las nuevas generaciones. Así se ha sostenido la sociedad por siglos. Pero hoy eso se perdió. Hoy eso se ha perdido. A los jóvenes no les interesa lo que piensen los mayores. No les interesa la historia ni valores de su pasado. Vean, esto se pone cada vez peor. Y no están construyendo principios y valores para el mañana. No se está dando esta dinámica de construcción de valores, de principios en nuestra sociedad. Sino que aún peor, las redes sociales son las que están determinando los principios y valores del mañana. Pero esto todavía se pone peor. Las generaciones más adultas no son las que manejan las redes sociales, ni las manejan al dedillo. Son los mismos jóvenes los que manejan las redes. Pero esto se pone peor. Los adultos no solo están perdiendo su papel en guiar a las futuras generaciones para la construcción de valores y principios, sino que los adultos están imitando a los jóvenes. Y usted ve a los adultos haciendo tonteras en TikTok, como los jóvenes. Los adultos hasta les sale humo de su cabeza tratando de aprender a usar las redes sociales como las usan los jóvenes. Y los adultos, en vez de estar instruyendo a los jóvenes, están haciendo lo mismo que ellos. El patrón se invirtió. Y los jóvenes, que ni tan siquiera tienen una identidad construida, son los que están forjando los valores y principios de la sociedad del mañana. Eso es lo que plantea la tesis, lo cual no me parece alejado de la realidad. Entonces el papel se ha invertido y los adultos están imitando a los jóvenes. Esto explica por qué un montón de señoras vestidas de jovencitas saturaron el Estadio Nacional en el pasado concierto de Karol G. La conducta del adulto de hoy está siendo ridícula. La factura de esto no será hoy, será mañana. Pero este es como un estatus, ¿no? O es el estado, pues, en el que se encuentra hoy nuestra sociedad.
A los jóvenes que apenas están desarrollando, que apenas están forjando su identidad, a ellos, a los que no les interesa históricamente nuestro pasado, son los que están determinando cómo vamos a comportarnos como sociedad el día de mañana. Esto plantea la tesis. Ahora, ¿cuál es el papel de la iglesia en medio de esta sociedad? Esto lo vemos rápidamente, no lo tiene que buscar, yo nada más se lo cito. En Deuteronomio 6, ya Dios muestra el deseo, la instrucción a su pueblo de transmitir sus palabras a las nuevas generaciones. La iglesia no puede caer en ese patrón. La iglesia debe tener un papel importante en la vida de los hijos. Cuando nuestros hijos empiezan a hacer sus cosas solitos, tendemos a pensar que ya no nos necesitan. Ahí usted tiene que hacer un alto. Porque usted tiene la labor de instruir a sus hijos, es suya como padre, en la verdad de Dios, para que la verdad de Dios se transmita a esa nueva generación y así sucesivamente, según el deseo de Dios. Y no solo el deseo de Dios a la luz de nuestros niños y nuestros jóvenes, es un principio bíblico que vemos hasta en la epístola de Tito, cuando se dice que las mujeres más mayores deben enseñar a las más jóvenes. Los jóvenes tienen que estar atentos a la instrucción de sus adultos, de los ancianos, de los señores, de los esposos y esposas que han recorrido el camino en la fe y han visto a Dios y su gracia en sus vidas, que conocen su palabra. Este es el estado esta es una parte muy pequeña de la decadencia en la que se encuentra hoy nuestra sociedad. El ver un concierto como ese, un concierto pasado hace algunas semanas, y ver la saturación por 2 noches de un estadio que le caben no sé cuántas personas, muestra la decadencia social y moral en la que nos encontramos. Esa es la realidad de la sociedad. Pero, pastor, ¿por qué exponer la realidad de la decadencia social el día de hoy? ¿Por qué hablar de esto? Históricamente, desde el Antiguo Testamento, con la caída, el hombre, podemos verlo en toda la Escritura, en todo el Antiguo Testamento, y el hermano Uriel hacía una mención importante ahora de la importancia, valga la redundancia, que hay en ir a la Escritura y verla completa, tal y como lo mencionó el hermano Uriel. Históricamente, desde la caída, el hombre ha manifestado el deseo de librarse de todo aquello que lo limite a vivir como quiere. El hombre se ha esforzado arduamente en toda la Escritura por librarse de todos aquellos límites que lo restrinjan para poder vivir conforme a sus pasiones, conforme al libertinaje, conforme al desenfreno. Lo cual traducimos hoy como sus propias decisiones o su propia verdad. Con esta intención de hacer mención de todas estas cosas en nuestra sociedad, de cosas muy por encima y a grandes rasgos, mi intención es acortar un poco o ir acortando durante el sermón la distancia que puede existir entre el Salmo 2 y nuestra realidad del día de hoy. Pero repasemos rápidamente algunos 3 puntitos de los salmos. Los salmos nos revelan el carácter de Dios. Los estudiosos mencionan que los salmos es el libro que despliega con mayor amplitud los atributos de Dios, catalogándolo así como el Everest de las Sagradas Escrituras. Los salmos, así como toda la Escritura que revelan el carácter de Dios, también revelan el carácter de los hombres. Recordamos los 5 libros de los cuales se componen los salmos que los escribas en la antigüedad dividieron, a lo cual le llamamos el Pentateuco de David. En el Pentateuco de David, el primer libro va del capítulo 1 al 41. Estando este capítulo 2 en ese primer libro, cuando llegamos a este salmo, debemos comprender algo muy importante. Tenemos una relación directa, al ser el primer libro, con el primer libro del Pentateuco, el Génesis, cuyo atributo principal en el Génesis es la soberanía de Dios. Ese es el atributo dentro de todos los atributos del Génesis. El atributo principal es que Dios es soberano. Pero pastor,
¿Qué es la soberanía? ¿O qué entiendo? ¿Qué entiende usted por soberanía? ¿A qué llamamos soberanía? La soberanía de Dios es la enseñanza bíblica que expresa que Dios es omnipotente y gobierna sobre todas las cosas. Dios reina y obra de acuerdo a su propósito eterno, aún a través de acontecimientos que parecen contradecir u oponerse a su gobierno. La Escritura enfatiza su gobierno en tres áreas específicas. Número 1, en la creación. Número 2, la historia de la humanidad. Y número 3, la redención. Partiendo del hecho de que Dios es soberano y que el primer libro del Pentateuco de David nos relaciona con este elemento del Génesis, viendo la soberanía de Dios por encima del libro, o que resalta sobre el libro, quiero que entremos al Salmo capítulo 2, que es nuestro texto. Quise mencionar todos los aspectos, o algunos aspectos, como dije, de la sociedad de hoy, porque serán analizados a la luz también de este texto. Vemos en el verso 1. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. En el verso 2, así rápidamente como un dato importante, en la Nueva Biblia de las Américas, cuando la palabra Señor está en mayúscula completa, está traduciendo el nombre de Jehová. Entonces, este plan que vemos de los reyes es contra Jehová y contra su ungido. Ahora, al inicio, el hermano Uriel leyó el capítulo 4 de Hechos. Vaya conmigo al verso 23. Vemos anteriormente en esos versos, en el contexto literario, Pedro y Juan ante el concilio son amenazados y puestos en libertad. No querían que siguiesen predicando. Verso 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír esto ellos, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. De manera profética, el salmista escribe estos versos del 1, podemos decir, del 1 al 2 o del 1 al 3, apuntando justamente a un acontecimiento que vemos en Hechos de los Apóstoles. Ahora, cuando llegamos a Hechos de los Apóstoles, debemos recordar que es una narrativa, no normativa. Narrativa quiero decir que no todo lo que sucede en Hechos de los Apóstoles tiene que ser específicamente así el día de hoy. Ahora, al suceder esto y ver este acontecimiento y cómo se cumple la palabra profética, cuando Pedro y Juan se ven en esta situación, nosotros debemos rescatar un principio elemental e importante que nos lleva a nuestro primer encabezado en relación al carácter de los hombres. Nuestro primer encabezado dice el día de hoy, estaremos trabajando con 4. El desear librarse del gobierno de Dios es equivalente a estar en su contra. El querer quitarse su gobierno, querer no ser parte de él, es exactamente lo mismo que estar contra él. Así como mencioné anteriormente, desde la caída, aquí vemos un principio. Y aunque en Hechos de los Apóstoles está cumpliendo de manera profética lo anunciado por el salmista en estos versos, lo que está pasando en Hechos es un principio que no cambia, que se mantiene y se ha mantenido siempre. En la caída, en el Génesis, cuando el primer hombre pecó, toda la raza humana pecó. El pecado entró por un hombre
Romanos 5, verso 12. Todos somos destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3. Producto de la caída por el pecado, en el corazón del hombre existe un deseo de ejercer rebelión y no sujetarse a los designios del Dios creador. Eso está en la naturaleza pecaminosa de los hombres. Y lo que se está cumpliendo en Hechos de los Apóstoles, atentando contra el mismo Dios, contra el ungido de Dios, lo que está pasando allí es algo que está en el corazón del hombre aún el día de hoy. Eso está pasando hoy. En el Salmo 14 más adelante dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. El hombre naturalmente escoge rebelarse contra Dios. El caos, mis hermanos, el día de hoy es la evidencia del profundo deseo de rebelión que el hombre tiene. Todo esto que mencioné de la sociedad actual es producto de que el hombre quiere rebelarse contra Dios, no quiere sujetarse a sus designios. Este principio que estamos viendo en Hechos de los Apóstoles, donde tenemos un contexto de persecución, donde están atentando contra la predicación del Evangelio, donde están atentando contra el mensaje del ungido de nuestro Señor Jesucristo, que ya veremos a continuación. Es un principio que se mantiene al día de hoy. Se cumplió en Hechos y se sigue cumpliendo. Por ese motivo, la iglesia es perseguida. Por ese motivo, nuestros hermanos son asesinados. Porque hay un deseo profundo de callar la boca de todos aquellos que están hablando del ungido de Dios, Cristo nuestro Señor. En el verso 3, si nosotros prestamos atención cuando dice, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas, esta expresión está mostrando que estos hombres sienten como una opresión con los designios de Dios. Producto del pecado del corazón del hombre, este sentimiento existe siempre en él. Y recuerdo cuando en aquellos años mi esposa me dice a mí, que en ese momento era mi novia, vamos a la iglesia. Y yo me enojé muchísimo. Inmediatamente pensé en restricciones para mi vida, en que tenía que dejar de hacer cosas, que tenía que dejar mi pecado y no quería hacerlo. Esa rebelión que estaba en mi corazón y que se levantó de una manera eufórica y molesta contra mi esposa o mi novia en ese momento, es una expresión de esta rebelión que se está manifestando en este extracto de los Salmos que existe en el corazón del hombre por la caída y por su pecado. Hermanos, en nuestra sociedad, muchos de los valores y principios de ella se forjaron a la luz de la moral bíblica. Muchos de los valores de Estados Unidos, de Norteamérica, se forjaron bajo principios moralmente bíblicos, donde Dios mismo es quien ha dictado los parámetros de moralidad. Pero el hombre dijo y dirá, de aquí hasta que el Señor venga, dirá, no quiero que Dios rija mi moral. No quiero sujetarme a los designios de Dios. No quiero. En todo esto vemos principios importantes en relación al corazón del hombre. El estado del hombre el día de hoy. Tuve un intercambio de ideas, para no llamarle discusión, con un compañero del trabajo. Y hablábamos acerca del caos en el que estamos. Y entonces él me decía que la Biblia y que la religión y que Dios hay que sacarlo de la política. Que hay que sacarlo, que eso de estar metiendo a Dios, que Dios no tiene nada que ver en ese asunto, decía él. Entonces hablábamos de cómo la maldad prolifera, el hampa incrementa, los robos aumentan, el tráfico de drogas aumenta, el tráfico de niños aumenta. Y yo le decía, bueno, está bien, supongamos que sacamos a Dios de la ecuación. ¿Quién rige la moral? Y entonces fue evidente el absurdo. Él dijo, pues cada uno rige la moral, me dijo él. Su cara evidenció que se dio cuenta que estaba diciendo una literal tontería. Cuando hablamos de una subjetividad donde cada quien rige lo que es moral, hermanos, el corazón del hombre está contaminado por el pecado. La moral no puede regir bajo la subjetividad de cada hombre que está contaminado. No puede, esto es absurdo.
No podemos pensar eso. ¿En qué argumentó él? Algo que Peter Jones llama optimismo antropológico. ¿Qué es esto? Tener fe en la humanidad. La humanidad desde siempre ha mostrado querer solo lo malo, buscar solo lo malo. Y dice que la palabra que Dios vio a los hombres y vio que en su corazón de continuo solo querían hacer el mal. La consecuencia del pecado permanece en el corazón del hombre hasta el día de hoy. Y esta oposición de la cual habla este extracto en contra de Dios y de su ungido es una realidad en medio de nosotros hoy. Cuando una persona no ha sido transformada por el Evangelio, naturalmente va a rechazar, le va a molestar el escuchar acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la revelación que está en Él y de cómo nos manda a nosotros a vivir. El hombre naturalmente cuando se le predica el Evangelio siente molestia, le incomoda porque señala su pecado y lo mal que está actuando. Esta realidad, a la luz de estos versos, no deja por fuera a los que están en eminencia históricamente. Reyes, emperadores, gobernantes, presidentes en la historia, los hombres de poder e influyentes en las naciones cuentan con esta misma naturaleza caída. O sea, hermanos, que nos agarre el Señor. Por eso la corrupción, por eso el hurto, por eso el robo, por eso la política está llena de corrupción, porque allí hay hombres con una naturaleza caída, que no quieren sujetarse a Dios. Vemos discusiones en la Asamblea Legislativa, en parlamentos, donde unos dicen, no, hay que tener a Dios en cuenta, pero otros dicen, hay que sacar a Dios de aquí. Y tenemos dos bandos que están en un pleito, unos tratando de inculcar los valores que nos llevan a ver a Dios y otros tratando de quitarlos. Una lucha incesante. El deseo de sacar a Dios de la ecuación en todo cada día crece en las organizaciones mundiales. La ONU, la OMS, la OEA y otro montón de organizaciones llenas de corrupción, llenas de robo, de mentira y de engaño, están sacando a Dios totalmente de la ecuación. Sacaron la oración de las escuelas en Estados Unidos. Hoy no se puede hablar de Dios, no se puede hablar del Evangelio, no se puede hablar porque el Evangelio ellos dicen que es intolerante, porque señala el pecado del hombre. El hombre pecador sin Cristo, que desea desligarse de este gobierno de Dios que ya vamos a desarrollar a continuación. Este hombre que desea desligarse de los designios de Dios y de su ungido, se encuentra como enemigo de Dios. Es enemigo de Dios todo aquel que abraza el pensamiento de este mundo y que dice, yo no quiero que Dios rija mi conducta moral ni lo que yo hago. Soy enemigo, estoy en condición de enemigo de Dios. Si pienso de esa forma, el deseo de desligarme de los designios de Dios evidencia que estoy en una enemistad con Él. Esa es la condición del hombre pecador, se encuentra como enemigo. Estos hombres, según 2 de Timoteo 2:26, están cautivos a la voluntad de Satanás. Estos hombres que están en eminencia, que están en los gobiernos, estas autoridades y todos los hombres, aunque no estén en los gobiernos, que deseen desligarse de los designios de Dios, están no solo en condición de enemigos, sino que están cautivos a la voluntad de Satanás. Verso 4. Pero ante esta realidad, da lo que dice el verso 4. El que se sienta como rey en los cielos, se ríe. Hermanos, esto es fuerte. El Señor se burla de ellos. Luego, después de que se burla, les hablará en su ira. Y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Estas conspiraciones contra Dios, contra su ungido,
contra la iglesia, esta rebelión del corazón del hombre que quiere quitar a Dios, que quiere sacarlo del mapa que nos tiene en esta decadencia en nuestra sociedad del día de hoy, es para Dios un motivo de risa. Existe un menosprecio divino. Dios menosprecia la actitud de estos hombres y nos lleva a nuestro segundo encabezado. El gobierno de Dios está por encima de la rebelión de los hombres. Dios muestra este menosprecio. Aunque el hombre se sienta fuerte, aunque el hombre se sienta capaz, aunque el hombre se sienta audaz o muy valiente, con todo el poder en sus manos, la voz de Dios le hará temblar. El gobierno de ese rey, del cual ya vamos a hablar, está por encima de los hombres. Vemos en este salmo básicamente la conducta o el carácter de los hombres, el decreto de Dios y el establecimiento de su rey, y una reacción que demanda a los hombres por el establecimiento de ese rey. Ahorita nos encontramos en cómo Dios está reaccionando y ya veremos cómo Él establece su rey por medio de este decreto que menciona el salmista. Dios menosprecia esta actitud de los hombres que se quieren levantar contra Él, aunque se sientan fuertes. Ellos, usted ve, hermanos, vea una reunión de la ONU. Usted los ve, ellos sienten que tienen el poder. Vea el Foro Económico Mundial, ellos sienten que tienen el poder. Ellos han sacado a Dios y han dicho, nosotros somos suficientes. Un carácter del corazón del hombre desde siempre en toda la Escritura. Nosotros somos suficientes, nosotros podemos. Vea las organizaciones, vea los noticieros, ellos piensan que tienen poder. Han conspirado contra Dios, haciéndolo a un lado y es ungido. Y Dios mira a esas organizaciones y se ríe, se burla. Y Él dice, yo he establecido a mi rey sobre esta tierra. Organizaciones, OEA, ONU, OMS, Foro Económico Mundial, póngale el nombre y apellido que usted desee. Hay un rey sobre ellos. Dios establece un rey en este segundo extracto del Salmo. Dios muestra un contraste entre la posición de los hombres, por medio, que los vemos en un gobierno terrenal, y la posición de Él con un gobierno celestial. Muestra un menosprecio divino a las acciones de estos hombres. Hace notar su gobierno por encima del gobierno de los hombres. Y dice, yo he puesto o he consagrado a mi rey sobre Sión. Sión hace referencia al lugar donde Dios habita. Algunos estudiosos catalogan este verso dentro de aquellos versos que mencionan a Sión, apuntando al templo que habría de construir Salomón. Por otro lado, el uso más común para la palabra Sión era para referirse a la ciudad de Dios, según Isaías 1:27. También se entiende que Sión hace referencia a la Jerusalén celestial. De una manera profética, del linaje de David, el Señor ha establecido un rey eterno y su reino trasciende a la eternidad. Y vemos el anuncio de este rey. Vemos la rebelión de los hombres, vemos la reacción de Dios ante la rebelión de los hombres y vemos el anuncio, verso 7, del decreto de Dios. Vamos al verso 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú, hablando de este hijo, los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso al alfarero. Esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. El gobierno de Dios ha sido anunciado. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13, verso 32, que fue uno de los que le pedí que guardase. Hechos capítulo 13, verso 32. Carácter de los hombres de rebelión por su pecado, una reacción de Dios y un anuncio
Un anuncio importante, de manera profética, el salmista. Discurso de Pablo en Antioquía de Pisidia. Esta es la situación en la que se encuentran en Hechos capítulo 13, verso 32. Pablo en Antioquía. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. Vean ustedes cómo el apóstol Pablo está citando este salmo. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David, citando Isaías capítulo 55, verso 3. Dios hizo un pacto con David, lo que llaman el pacto davídico. Dios establecería un rey eterno sobre su pueblo. Esto es producto de una promesa. Todo este salmo profético es resultado de algo prometido. ¿Dónde? Segundo de Samuel, verso 7. Vaya conmigo, que fue el otro que guardamos. Hay una promesa que Dios hizo a David por medio del profeta Natán. Verso 12 del capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Dice la palabra del Señor: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré un reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David. El reino es prometido a David, es proclamado por los profetas. Los profetas, valga la redundancia, profetizan este reino. El reino es establecido cuando el Señor viene a la tierra, cuando habita entre nosotros. Y escuchamos a Juan el Bautista decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor Jesucristo establece ese reino cuando Él viene, y será consumado cuando Él vuelva. Cristo es rey, un rey anunciado, un rey profetizado, que ha establecido su reino y que volverá para consumarlo. Él es rey hoy, un rey prometido y anunciado. Él es nuestro rey. Dios ejerce su gobierno siendo Cristo nuestro rey. Cristo es el rey sobre toda la tierra el día de hoy. Sobre todas estas organizaciones, sobre todos los hombres, Cristo es rey. Que el hombre no quiere reconocer su gobierno, sí. Que el hombre se rebela contra ese Dios, sí. Que el hombre quiere inclusive asesinar a aquellos que anuncian a ese rey, que pertenecen al reino de Cristo. Que el Satanás quiere destruirlos, que estos hombres malos quieren destruirlos, sí. Pero a pesar de todo eso, Cristo es rey y Él volverá, y esto no quedará así como está con relación a ese rey. Él ha establecido su reino. Al hombre oponerse naturalmente contra el gobierno de Dios, entendemos que hoy contra Cristo está. Pero el gobierno de Dios permanece firme en Cristo. Los hombres no quieren someterse a las palabras de ese rey, no quieren someterse a las palabras de Cristo, pero ante toda rebelión de los reyes de la tierra, toda organización, todo corazón maligno, Dios se ríe y les recuerda: ustedes planifican contra mí, pero yo he puesto a mi rey sobre todas las cosas. Hoy
La iglesia, lugar en el cual Dios habita, es aquella que debe proclamar a ese rey y que debe anunciar quién es ese rey. Anunciarle al mundo, llamarlo, así como vemos en este salmo, llamarlo a mirar a ese rey, al cual no quiere someterse. Cuando discutía con mi compañero, lo que él estaba manifestando era justamente lo que este salmo describe. Él no quiere someterse a los designios de Dios. Él no quiere que la escritura rija su moral. Él no quiere que ese rey que Dios ha establecido sobre toda la tierra rija cómo él debe vivir. Yo me rebelo contra ese rey. Yo me quito de eso. A mí me predicaron, él me cuenta, a mí me predicaron, a mí me anunciaron, si a mí me dijeron, yo fui a una iglesia, me hablaron aquí, allá, pero yo no quiero nada de eso. Hay una rebelión en su corazón por el pecado que está en él. Y así están los hombres sin Cristo, con esta rebelión encendida en sus corazones, siendo utilizados por Satanás, viviendo bajo su gobierno y arremetiendo contra Dios y contra su ungido, que se ven reflejados hoy en la iglesia en la cual ese Dios y ese ungido habitan. Y vemos la persecución al día de hoy, los asesinatos, cómo arremeten contra la iglesia. Pero dice en el verso 9, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Todos estos hombres que están sin Cristo, en rebelión contra Dios, serán quebrantados con vara de hierro. Vaya conmigo a Apocalipsis 19, ese es el último verso, los últimos versos que les pedí guardar. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 16. De una manera linda, profética, podemos ver el carácter de los hombres, el carácter de Dios, el anuncio de Dios, el decreto de Dios sobre toda la tierra y cómo este Dios reaccionará ante todos aquellos corazones que no quieran sujetarse a sus palabras. Y esto no quiero que se vea como una amenaza. En realidad es lo que el Salmo nos está diciendo. La esperanza ya la veremos. Verso 11. Vi el cielo abierto, dice Juan, y apareció un caballo blanco. Vean, hermanos, esto ha de suceder. Esto ha de suceder. Sucederá. Léalo pensando que esto va a suceder. ¿Usted cree que el Señor es rey? ¿Que Cristo es rey? Él es rey hoy. De la misma manera, así como usted cree eso, esto va a suceder. Y vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Como justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego. Y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguirán sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de los Señores. El rey prometido a David, que ha establecido su reino, que es rey hoy, va a volver a traer justicia a esta tierra. Y con su vara de hierro y con esa espada afilada establecerá la consumación de su reino. Y ninguno de aquellos que se levantan contra él permanecerán. Aquellos de los cuales él se ríe, él dice: ustedes están contra mí, pero yo establecí un rey. Y ese rey va a volver. Y todos aquellos que se creen fuertes, que se creen suficientes, que no necesitan a ese rey, serán avergonzados cuando este rey hiera a las naciones y se ha establecido consumando su reino. Esto sucederá. Verso 10. Ahora pues, oh reyes, ustedes, vamos a ver, aquí hay demandas.
Después de que vemos el carácter de estos reyes, el corazón del hombre, vemos la reacción de Dios, vemos el decreto y el anuncio de Dios del rey que Él ha establecido, nos encontramos ahora con una demanda en este salmo. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Nos lleva a nuestro cuarto y último encabezado. El gobierno de Dios demanda una reacción de los hombres. La primera demanda que se nos muestra es: muestren discernimiento. En Proverbios 8:15 dice que Él es el que pone los reyes y los gobernantes que decretan con justicia. Toda autoridad es puesta por el Dios soberano, quien gobierna sobre todas las cosas. No hay gobierno por encima de Él. Busquen, básicamente es lo que les dice, busquen el camino que es correcto. El corazón del hombre está siendo llamado, del hombre rebelde, está siendo llamado a buscar lo que es correcto. Piensen bien, hombres. Apelen al discernimiento. Busquen lo que es correcto. No sean duros, busquen lo que es correcto. Este corazón que no quiere nada con ese Dios, que no quiere, se le está llamando a que tenga discernimiento, a que busque a ese Dios. La segunda demanda que encontramos: reciban amonestación. Este es un llamado a los hombres a prestar atención a las palabras de Dios, a ser corregidos por ellas. Ante este estado del corazón de los hombres y reyes malvados, Dios les está diciendo: tengan discernimiento, reciban amonestación, déjense instruir por las palabras. Tenemos dos demandas: discernimiento y recibir amonestación. Tercera demanda: adoren con reverencia. Entendiendo los hombres su condición decadente delante de Dios, conociendo su rebelión contra Él, entendiendo quién es Él, así deben adorarle. Los hombres son llamados a adorar a Dios. La cuarta demanda: alégrense con temblor. Y la quinta es: honren al Hijo, alégrense, honrenlo. Y vemos en la Nueva Traducción Viviente, este verso 12 se traduce de la siguiente manera: sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Dios, ante la rebelión del hombre, ante todo el pecado que en él hay desde el inicio, Dios en David ha prometido un rey eterno. Del linaje de David debía salir un rey. Entendemos que ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Dios ha enviado a su Hijo, a su ungido, quien es rey sobre la tierra. Los profetas anuncian a ese rey. Ese reino es establecido en Cristo, habitando entre nosotros. Él es rey hoy y se ha ido de la tierra físicamente para prometer que va a volver a consumar ese reino. Esto no ha cambiado, se mantiene y permanece. Él sigue siendo rey. Cristo Jesús sigue siendo rey. Y todo hombre que quiera rechazar, que quiera desligarse de los designios que encontramos en Cristo, está condenado a enfrentar a ese rey que viene con su vara de hierro. Nadie que rechace a Dios y se rebele contra Él saldrá libre de esta justicia. Todo esto es un llamado, estas demandas, a seguir el camino que da vida y no destrucción. El Señor es rey, Cristo es nuestro rey, y llama a los hombres a no rebelarse, sino a someterse a su gobierno. Llama a los hombres a ver a ese rey y a someterse a él.
Hónrenlo, sométanse, escúchenlo. Él es rey sobre toda la tierra. Él es rey y volverá ese rey y manifestará toda su ira y destruirá a las naciones, las herirá por completo por la maldad y la iniquidad. No pasará por alto Dios el pecado ni la rebelión de los hombres. Hermano, amigo, amiga, usted que está aquí, si en su corazón usted no quiere someterse a las palabras de Dios, usted está destinado a enfrentar esa ira de ese rey. Usted está destinado a eso. Pero vean lo que dice al final. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Los que se refugian en el ungido, en este rey, no están en enemistad con Él. No recibirán la ira ni su espada afilada. Todos los que están en enemistad con Él no serán castigados con su furor. Todos los que están en enemistad con Él abrazan su gobierno, abrazan sus palabras. Todos los que están en amistad, con Él, todos los que están siendo amigos de Dios y no están en enemistad con Él, le adoran, escuchan sus palabras y son amonestados. Todos los que están unidos con ese rey tienen una esperanza en Él. Reconocen el gobierno de ese rey. Anuncian al mundo el decreto del Señor que vemos en este salmo. Reconocen a su rey y a su vez lo esperan ansiosamente para que el reino de ese rey sea consumado. Pero el hombre que quiere rechazar las palabras de Dios y que piensa que todo esto es un vacilón, recibirá la ira de Dios a través de ese rey que ejercerá justicia. Las personas hoy, a la luz de lo que mencioné en la introducción del estado de la sociedad hoy, piensan que todo esto es un vacilón. Los jóvenes están en un vacilón. Piensan que esto es cualquier cosa. No. Hay un rey y ese rey reina hoy. Y sus ojos como llama de fuego están sobre las naciones. Adultos que se comportan como jóvenes, que piensan que esto es un vacilón, que viven la vida loca y no les interesa nada, están bajo la mira de esos ojos como llama de fuego. Y la vara de hierro será establecida como un cetro que imparte justicia, y la espada afilada los herirá si no se arrepienten. Ven a ese ungido, ven a ese rey, escuchan la amonestación, escuchan el evangelio, escuchan sus palabras, la siguen, lo adoran. Hay un llamado a la rebelión del corazón del hombre a doblegarse e inclinarse ante ese rey. Hay un llamado a esto. Ese rey es digno de toda gloria y de toda honra y de toda alabanza. Ese rey es nuestro rey. Si nosotros no somos enemigos de Él, nosotros abrazamos su gobierno. Abrazamos lo que Dios nos dice. Abrazamos a su ungido. Escuchamos sus palabras. Le adoramos a Él constantemente. Estamos cerca de Él. Nos alegramos con Él. Nos sometemos a Él. El hombre que está bajo este reino no vive como quiere. Él no vive haciendo lo que le da la gana. Él vive sometido a este rey, a Cristo Jesús, el cual es revelado en la palabra. Vemos toda la obra de Dios, vemos que transforma nuestra identidad y vemos cómo nosotros respondemos en obediencia a lo que Él ha hecho. Esta obediencia es el reflejo de este último extracto de los versos 10 al 12. Esa obediencia es el reflejo de que Él nos ha rescatado, que hemos creído en Él, que hemos puesto nuestra fe en Él. ¿En quién? En ese Rey ungido, del cual está hablando el salmista en este Salmo capítulo 2. Y recapitulo los encabezados. El desear librarse del gobierno de Dios
es lo mismo que estar en su contra. Si usted no quiere someterse a sus designios, si usted no quiere someterse a ese rey, usted es un enemigo de Dios. Está contra Dios y contra el Rey Cristo Jesús. El gobierno de Dios está por encima de la rebelión de los hombres y Él se ríe de ellos. El gobierno de Dios ha sido anunciado y se ha dado un decreto. Ese rey reina hoy y volverá. El gobierno de Dios demanda una reacción de los hombres. Nosotros debemos reconocer el decreto del Señor y honrar al Hijo, someternos al Hijo ante el gobierno de ese Dios sobre nosotros. Como iglesia local de Moravia, debemos recordar el decreto del Señor que nos promete, que nos anuncia, que establece el reino en su Hijo Jesucristo. Debemos recordar su gobierno sobre nosotros, siendo Cristo nuestro Rey y nosotros sus súbditos, que nos sometemos a ese Rey. Y si es así, debemos reaccionar en adoración, en recibir amonestación, en alegrarnos en Él y en someternos a su reino. Todo lo que mencioné al inicio de nuestra sociedad actual no puede estar en la iglesia. No puede estar en aquellos hombres y mujeres que se han sometido a este reino. Los padres que deben instruir a sus hijos según las palabras de este rey y de este gobierno de Dios, no pueden dejarle la educación y formación de sus hijos a las redes sociales. No, les toca a ustedes. No, es que ellos van a la escuelita. No, no le toca a la escuelita dominical, le toca a los padres. Es que el pastor, yo los tengo ahí para que ellos escuchen al pastor. No le toca al pastor, le toca a usted como padre instruir a sus hijos y librarlos de toda esta opresión satánica que se levanta contra el reino del ungido. Los que nos sometemos a las palabras de Cristo, amamos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Las mujeres que se someten a este reino aman a sus esposos y se sujetan a ellos como la iglesia se sujeta a Cristo. Los hijos que se sujetan a este reino honran a sus padres. Honran a padre y a madre. Los hombres y mujeres que se someten a este reino, que se someten a este rey, buscan ser santos porque ese rey es santo. Todos aquellos hombres y mujeres que se someten a este reino tienen una vida que adora a Dios, que adora al Señor. Están atentos para escuchar las palabras de Dios y ponerlas en práctica. Son hacedores de las palabras de Dios y no solamente oidores. Todos aquellos que somos súbditos de ese rey, estamos regidos, así se puede decir, por todas las palabras de ese rey. Hermano, si el Señor Jesucristo es nuestro rey, nosotros no vivimos como nos da la gana. Nosotros vivimos obedeciendo a ese rey. Y cada una de las palabras que ese rey ha establecido en este libro, todas estas hermosas palabras, nosotros las amamos, las escuchamos y obedecemos a ellas. Esta es nuestra reacción como súbditos de ese rey que ha sido anunciado, que ha sido profetizado, que hoy es rey sobre nosotros y que volverá para consumar ese reino. Así que, iglesia, recuerde esto. Usted tiene un rey y usted, si es iglesia, si ha nacido de nuevo, usted ama las palabras de ese rey. Y si usted no ama las palabras de ese rey, este salmo le está diciendo: escuche las palabras y obedezca. Arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos. Pongan su fe en ese rey, en Cristo Jesús nuestro Señor,
para que tengan vida y vida eterna. Que ese Rey gobierne sobre nosotros, sobre la iglesia que es columna y sostén de esa verdad, siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece si inclina su rostro ahí donde usted se encuentra?